Bienvenidos, somos Marcia Arroyo, Jessica Castañeda, María del Cielo Romero, Ayelén Sánchez y Karen Atauqui. Hoy presentamos un breve recorrido sobre el terrorismo en el Perú. Acompáñenos a conocer cómo se vivió esta etapa y las huellas que dejó en el país. Durante los 80, el Perú atravesó una profunda crisis. El estudio Estimaciones del número de muertes en el conflicto armado interno peruano cuenta y explica que este periodo fue marcado por un Estado debilitado, enormes desigualdades y un sistema político débil que no logró responder a las necesidades del país. En este escenario surgen grupos como Sendero Luminoso que iniciaron la violencia en zonas rurales para luego llegar a las principales ciudades. Según la ENM, la falta de capacidad del Estado para afrontar situaciones sumada a la crisis económica concedió que el conflicto armado aumentara rápidamente afectando a millones de peruanos. En la semana 13 llamada al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el regreso de la democracia y en la crisis de los 80 fue elegida porque explica los antecedentes estructurales del conflicto. El final del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas dejó al país con presión económica y social. Esta información es crucial porque nos permite comprender por qué el terrorismo halló condiciones para expandirse a inicios de la década. La semana 14, llamada El declive del terrorismo, crecimiento económico y el retorno del autoritarismo, es importante ya que analiza la etapa en donde la violencia disminuye. Se observaron los cambios en la lucha contra el terrorismo, el impacto que causaron las reformas económicas y el nacimiento de políticas que ayudaron a recuperar el control del país. También favorecieron prácticas autoritarias. Por último, la semana 15, llamada Continuación del declive del terrorismo y consolidación del autoritarismo, es el complemento para profundizar el final del conflicto armado y cómo el crecimiento económico formó las relaciones entre la sociedad y el Estado. Se explica cómo la derrota del terrorismo coincidió con un modelo económico autoritario. Esta continuidad permite cerrar el ciclo histórico iniciando en los 80 y entender las consecuencias de los años 90. Para entender por qué surgió el terrorismo en el Perú, es necesario mirar más allá de la crisis política del momento. Las causas más profundas venían de un país dividido. Según el observatorio del CEPLAN, regiones como Ayacucho vivían con una presencia estatal mínima, servicios casi inexistentes y una desigualdad que se acumulaba desde hace décadas. Este abandono dejó a miles de familias sin protección real y sin oportunidades. El análisis de Tramontana Cubas explica que esta exclusión no era solo económica, era también cultural y política. Muchas comunidades no participaban en las decisiones nacionales y vivían completamente desconectadas del Estado. Ese sentimiento de olvido creó un ambiente donde la desconfianza y la frustración crecían cada vez más. A eso se sumó otra causa clave, la ideología radical de Sendero Luminoso. Según la nueva fuente primaria grabada en el lugar de la memoria, este grupo nació de una corriente maoísta extrema dentro del comunismo peruano. Su líder, Abimael Guzmán, construyó un discurso mesiánico y violento, convencido de que el Perú debía iniciar una guerra popular para transformar el país por la fuerza. Sendero eligió empezar la violencia en zonas rurales pobres, porque allí el Estado casi no existía. Se mimetizaban entre la población y actuaban como un Estado sustituto, llenando ese vacío con control, amenazas y terror. Esta combinación, la marginación histórica y una organización ideológica radical, permitió que el terrorismo creciera rápidamente en las zonas más vulnerables del país. Por eso, la causa del terrorismo no fue solo la crisis del gobierno, fue la suma de un país profundamente desigual, un Estado ausente y un grupo extremista decidido a imponer su ideología a través de la violencia. Entender estas causas es fundamental para que nunca volvamos a repetir esta historia. Las consecuencias de este periodo fueron y siguen siendo devastadoras para el Perú. Si bien la ausencia del Estado fue un catalizador, debemos entender que esto no fue solo terrorismo, sino un conflicto armado interno. Eso significa que la violencia que desencadenó en el país no vino solamente de un lado. Fue un fuego cruzado entre los grupos subversivos y las fuerzas del orden. Fue un colapso total que fracturó a nuestra sociedad. La herida más profunda fue la pérdida de vidas humanas, según el informe de la verdad. Se estima que fueron 69.000 víctimas mortales y desaparecidas, pero la tragedia no golpeó a todos por igual. Las cifras revelan una terrible desigualdad étnica y geográfica. La gran mayoría de las víctimas eran campesinos quechohablantes y analfabetas. De las zonas más pobres, geográficamente hablando, el 85% de las personas eran de las zonas andinas. Además, el conflicto destruyó el núcleo familiar. El 80% de las víctimas fueron hombres, principalmente entre los 20 años y 49. Estamos hablando de padres, hermanos e hijos que eran el sustento económico y moral del hogar, que fueron arrancados de sus familias, dejando a miles de viudas y huérfanos en el desamparo. El miedo y la inseguridad generaron un segundo fenómeno masivo, el desplazamiento interno. Alrededor de unos 600 millones de peruanos se vieron obligados a abandonar
sus tierras, para salvar sus vidas migrando masivamente a Lima. El Estado no estaba preparado para recibir esta ola. La capital creció de una forma desenfrenada y desordenada, dando origen a las barriadas y asentamientos humanos en los conos de la ciudad, que hoy conocemos como San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. Se transformaron radicalmente en esta época, recibiendo a miles de familias que tuvieron que dejarlo todo para empezar desde cero. Finalmente, el impacto económico fue catastrófico debido a dos factores. Por un lado, el país ya arrastraba una crisis económica y una hiperinflación por el mal manejo político. Por otro lado, el terrorismo agravó esta situación atacando directamente a infraestructuras productivas. Yo soy la alumna Karen Atauqui y estoy con él. Soy brigadier, oficial brigadier de la Policía Nacional del Perú, Acosta Arce Juan. Ya, brigadier, cuéntenme cómo ha sido su experiencia en esta época del terrorismo. Bueno, mi experiencia que tengo fue en el año 1987. En esa época yo hice el servicio militar obligatorio en el ejército. Y nos mandaron destacados a la selva, me mandaron a Uchiza para seguir cumpliendo con mi servicio. Y allá era un lugar donde no se podía pues caminar solos, no podías confiar en nadie, porque no teníamos identificado a un senderista, no sabes quién era el enemigo, porque el enemigo estaba contigo en ese momento seguramente, ¿no? Pero era bien difícil una zona. Cuénteme qué fue lo más fuerte que vivió como soldado en el ejército. Salimos a patrullar, eso fue la patrulla. En esa época patrullábamos a pie, con un aproximado de 15 personas, nos íbamos a patrullar de pueblo en pueblo, caminando, todo de un lugar a otro, donde te daba la noche, dormíamos en carpas, teníamos carpas, teníamos rancho frío para alimentarnos, y así íbamos caminando de pueblo en pueblo, en búsqueda de senderistas. ¿No? Y en un momento determinado que estábamos en esa patrulla, y era monte, pues todo el monte ahí, y escuchamos disparos que venían hacia nosotros. Y todos nos protegimos en ese momento, buscar algo donde protegerse y ver de dónde venía el ataque para poder repeler. Pero pasó un momento, fue algo rápido, ¿verdad? Que fue unos 5 minutos más o menos que disparaba. Después ya calmó el disparo, ya se retiraron los senderistas, ya no continuaron. Muchas gracias Esa fue mi experiencia en ese momento. Muchas gracias por contarnos a mí y a mi grupo su experiencia trabajando. El día de hoy me encuentro con el señor Eleodoro Romero Gomán, natural de Ancas, Perú. En primer lugar, agradecerle por su tiempo. El día de hoy le voy a entrevistar sobre una época difícil para el Perú, que es el terrorismo. Primero preguntarle, ¿cómo vivió usted durante esta época? Bueno, en la época del terrorismo nosotros vivíamos casi a nivel nacional, pensando en los terroristas porque no afectaba casi a nivel nacional. Uno que era asesinatos en provincia, otro que nos tenían los nervios tan tímidos, era por la economía, que de día a día, los costos de vida. Ya, luego también quisiera preguntarle qué cambios tuvo en su rutina diaria, qué es lo que tuvo que hacer para, digamos, poder seguir viviendo de una manera normal. Bueno, teníamos que tratar de acomodarnos a cada uno a su manera, cada uno a su criterio, para que así sobrevivir, porque la economía era tan duro, porque el INTI de día a día amanecía con otro número. Los precios eran insoportables. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué recuerdo o qué se le viene a la memoria? ¿Cómo se sintió al ver que el tema de esta entrevista era sobre el terrorismo? Bueno, ahorita que me recuerda bastante es que los apagones de sorpresas eran, a veces nos sorprendían en la calle, a veces en el domicilio, pero siempre vivíamos temorizados. No creo que ninguno de mis promociones posiblemente se acuerden todavía de esas cosas. Bueno, la nueva juventud no saben, comenzando desde de los niños que hasta hoy día no difunden bien todavía. Gracias, señorita. A lo largo de este recorrido, comprendimos que el terrorismo no fue solo un hecho aislado, sino el resultado de un país profundamente desigual, donde muchas regiones vivían olvidadas y sin presencia del Estado. Ese vacío permitió que grupos radicales como Sendero Luminoso encontraran espacio para expandirse y aplicar una violencia que marcó a millones de personas. También vimos que las consecuencias fueron devastadoras. Miles de víctimas, familias destruidas, comunidades desplazadas y un miedo constante que cambió la vida diaria de la gente.
Las entrevistas que escuchamos nos recordaron que detrás de cada hecho dado hay historias reales, personas que tuvieron que adaptarse, resistir y seguir adelante. Por eso, recordar esta etapa es esencial, no para quedarnos en el dolor, sino para aprender de él y evitar repetirlo. Mantener viva la memoria nos ayuda a construir un país más justo, más presente y más consciente del valor de la paz. Ese es, finalmente, el compromiso que debemos asumir como generación.